valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo
tus pies postrado estoy. Los pecados he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo. Busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que Cuanto conocemos más acerca de Dios, entendemos quién es Dios. Entonces vemos más valor en Él y más razones para adorarlo. Cuando nos vemos a nosotros mismos,
Después de reconocer quién es Él, humildemente nos entregamos por completo a Dios para su servicio, como un acto de adoración. Si somos creyentes verdaderos, debemos demostrar el nuevo nacimiento espiritual. Nuestras vidas deben mostrar señales visibles de que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenidos a la nueva temporada de su programa Escucha, oh Israel, con el pastor David Carrera y sus pastores invitados. Es nuestra oración que esta nueva serie de enseñanzas sobre vivir en santidad sea de mucha edificación para su vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Amados hermanos, qué privilegio estar una vez más con todos y cada uno de ustedes en este su programa Escucha, oh Israel. Queremos saludar a toda la audiencia de Belén La Radio, a todos los que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Queremos animarles a que nos acompañen y compartan con sus amigos, con sus familias. Díganles, el programa ya empezó. Escucha, oh Israel, su nueva temporada. Ya estamos juntos nuevamente. Bien, me gustaría comenzar, como siempre, pues, con el pensamiento del día. Un escritor precioso que se llama Jim Newheiser, es el director de programas de consejería bíblica y profesor de teología práctica en el Seminario Reformado Teológico de Charlotte, en Estados Unidos. Y hablando precisamente de David, del pecado de David, él dice lo siguiente: al enfrentar nuestro pecado, tenemos que transitar entre dos terrenos antibíblicos. Uno de ellos es la desesperanza de pensar que nuestro pecado está fuera del perdón de Dios. El otro es la despreocupación de pensar que podemos violar el mandamiento de Dios sin experimentar repercusiones dolorosas. La caída de David en 2 Samuel 11, que estamos analizando, es uno de los relatos más tristes de toda la Escritura. Sin embargo, este pasaje tiene gran valor, ya que nos ofrece esperanza sobre la grandeza de la gracia perdonadora de Dios, mientras que nos advierte de las terribles consecuencias del pecado, aún del pecado perdonado. Al acercarnos a 2 Samuel, dice nuestro hermano Jim, David está en su cumbre. Su trono ha sido establecido, sus enemigos han sido derrotados, y se está llevando a cabo las preparaciones para la construcción del templo de Jerusalén. De repente, David cae en un pecado atroz al robar la esposa de un hombre, y luego, para encubrir su pecado, hace que el esposo de dicha mujer sea asesinado. El Señor más tarde envía al profeta Natán a confrontar a David por su pecado. David se arrepiente, Dios lo perdona, pero aún así David sufre las consecuencias de su pecado. Entonces el hermano Jim dice, hay por lo menos 3 lecciones prácticas que podemos aprender de las consecuencias del pecado de David en 2 Samuel capítulo 12. Primero, la sublime gracia de Dios con aquellos que se arrepienten. Segundo, el pecado perdonado aún tiene consecuencias. Muchos cristianos profesantes hoy en día toman el pecado demasiado a la ligera. Y el ejemplo de David, por eso es tan triste y tan importante que nosotros lo tengamos siempre en cuenta. El ejemplo de David debe recordarnos que Dios no toma las cosas a la ligera. Y tercero, necesitamos un mejor rey que David. Porque cuando vemos a David como un hombre, ¿no es cierto?, conforme al corazón de Dios, y aunque apunta a Cristo, su caída en pecado nos recuerda que necesitamos a un rey mucho más digno. Y ese es el Señor Jesús. Entonces las Sagradas Escrituras están balanceadas hermosamente, porque mientras la gracia de Dios anima a los pecadores a correr a Él en busca del perdón, su castigo también debe animarnos a no tomar el pecado a la ligera. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Y en Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces el ejemplo de David nos recuerda que el pecado perdonado tiene consecuencias. Dios perdona todos los pecados, pero van a haber consecuencias. Pero las amargas consecuencias no quiere decir que no hemos sido perdonados. Vamos a orar y vamos a estar en este tiempo pidiéndole al Señor en su misericordia que nos permita ser bendecidos por lo que vamos a compartir en esta noche. ¿De acuerdo? En este día o en esta tarde, dependiendo de la hora que usted esté en este momento sintonizándonos. Oremos, por favor. Padre, quiero darte gracias una vez más por el privilegio de estar juntos, poder estar, Señor, compartiendo de tu palabra, pero sobre todo también con un temor reverencial, porque aun cuando dijimos la semana anterior que el pecado de David ha sido el pecado más expuesto de todos, Señor, nosotros no estamos exentos de pecar y por eso te pedimos misericordia. Y mientras aprendemos acerca de cómo se tiene que vivir en santidad en el cristianismo, que estos ejemplos que estamos mirando en el caso de David sean para nosotros de inspiración, Señor. Tu palabra, Espíritu Santo, sea penetrando en lo más profundo de nuestros corazones, renovando nuestras mentes y ayudándonos a caminar en el temor tuyo, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo. Bendice a todos mis hermanos, amigos que están escuchando ya y están sintonizados ya. Y bendice también a nuestro hermano Pastor Germancito. Ponemos este tiempo en tus manos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. No se olviden este tema que estamos revisando. Estamos revisando este estudio expositivo sobre la santidad de la vida del cristiano. Y hoy día vamos a revisar el pecado de David, el ocultamiento del pecado y la confrontación. Así que les invitamos a participar del chat. Por favor, sus preguntas van a ser muy importantes. Sus comentarios son siempre muy bienvenidos. Y por eso ahora quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro pastor, Germán Díaz, desde la calurosa ciudad de Nueva York, Colombia. Pastor Germán. Pastor David, buenas noches a todos los hermanos que se encuentren en diferentes partes del mundo. Un cordial saludo. Que Dios Espíritu Santo nos permita en esta noche hablar con mucho respeto. Yo tengo que repetirlo. Que me ha gustado mucho el programa porque estamos tratando los pecados de David con un gran respeto, con una admiración por este hombre tan precioso. Un cordial saludo para todos. Amén. Bien, vamos a hablar entonces qué pasó con David después de que pecó con Betsabé. Y es todo un año, ¿no? Pastor Germancito nos compartía la semana anterior de que David por un año no escribió nada, no hizo nada, él trató de solamente tratar de evitar su pecado, no confesó a nadie. Cuando miramos las Sagradas Escrituras, como hemos dicho ya en varias oportunidades, muchas veces la descripción de los hechos no permiten observar muchos detalles. Y uno de ellos es precisamente el tiempo transcurrido desde el pecado de David hasta que es confrontado con el profeta Natán. Pero yo quiero pedirle un favor muy importante en esta hora, todos ustedes, que presten mucha atención a lo que voy a compartir en este momento. Es algo demasiado importante como para que usted lo ignore, ¿de acuerdo? No se atreva usted, escúcheme bien, no se atreva usted a escuchar la historia del rey David y pensar que es la historia del pecado terrible de un hombre. Piense, por favor, que la historia del pecado de David es su historia y la mía. Tengamos cuidado de cómo estamos mirando a un hombre que ha caído tan bajo y solamente criticarlo y juzgarlo. Entonces, cuando estamos mirando la historia de David, estamos viendo una situación muy real, muy seria, que nos anima y nos obliga a pensar que esta podría ser mi historia o esta podría ser su historia. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado. Entonces, miremos, Pastor Germán, ¿qué pasó durante este tiempo que David pecó hasta que el momento en que fue confrontado? Pastor David, gracias por esa aclaración. Gracias, es que es muy importante lo que acabas de decir.
no es nuestra intención desacreditar a David de ninguna manera. No, Amén. claro que no. Es que vamos a estudiar lo que hace el Dios de gracia, cómo busca. Fue Dios quien buscó a David, no David quien buscó al Señor. Y durante ese año, yo me imagino la vida de David tuvo que haber sido una vida de miseria, Mm, de insomnio, de mal genio, de comer mal. Yo me imagino la cantidad de siervos que tenía. Nadie se atrevió a decirle ni una sola palabra, porque donde él estuviera de mal genio mm, y alguien, un copero, qué sé yo, le dijera algo, lo podía mandar a matar. Tuvo que haber sido un año muy difícil para David. Sabemos que no compuso ni un solo salmo. Su arpa, que tanto le gustaba tocarla, la mantuvo arrumada, arrimada, lleno de telarañas, mm, hasta el punto que, ¿te acuerdas, pastor David, que David dijo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación? mm, La había perdido por completo. mm. Tuvo que haber sido un año muy, pero muy Difícil. difícil Mm, para el rey David. mm, Ahora, algo que yo estaba meditando, pastor, y es que lo que es pecado en el Antiguo Testamento, lo que es pecado desde Génesis, es pecado ahora. mm. Sigue siendo pecado ahora. Pero la gente ha cambiado ese pensamiento. Piensan que no, es que todo el Antiguo Testamento es ley, no es la ley, y eso ya se acabó, ya se abolió, ahora estamos bajo la gracia. Y que estamos en el tercer milenio. Mm, Y que ya somos un planeta muy civilizado, 8.000 millones de habitantes civilizados, que mm, ya no vemos eso como pecado, no. Eso es un disfrute, eso es ¿cómo es que se dice en inglés? Eso es un affair, una canita al aire, como decimos. eso, un affair. Eso no va a molestar a mi familia. Es más, esos clubes swingler son muy buenos Mm, porque eso aporta al matrimonio. mm, Dios. mm. Entonces, por alguna muy buena razón, el Dios de gracia nos permite a usted y a mí a estudiar los pecados del rey David. Mm, ujú. Y pastor, y es que Dios no puede ser burlado. Así Y es. David no iba a ser la excepción. Así es, a pesar de que se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, no era el favorito de Dios, ¿no? No, Increíble. no. Miren, revisemos lo que ocurrió después de que Betsabé se enteró de que su esposo había muerto. Empecemos por ahí. Bueno, recordemos, la semana anterior llegamos hasta que Betsabé le mandó avisar de que ya estaba embarazada. Y en 2 de Samuel capítulo 11, versos del 26 al 27. ¿Ok? 2 de Samuel 11 del 26 al 27. Ahí estamos. Ujú. Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Recordemos que David le mandó hasta lo más recio de la batalla, ¿no? Para supuestamente así ocultar, que no se enterara que De hecho, Urías muere sin saber que su esposa estaba embarazada, sin saber de que ella había cometido adulterio, ¿no? Entonces, una vez que ya ella se A mí, entera, pastor, sí, sí, pastor, a mí lo que me llama la atención es que Urías, un hombre que daba la vida por por David, su rey, claro. mm, muere por mano de su rey. Mm, Porque es que lo increíble. mandó a una batalla suicida. No, Mm, eso fue una cosa muy bien predestinada, una cosa muy bien elaborada de David. ujú, Wow. yeah, Y él sabía, como buen guerrero claro. que era una muerte segura. Como dicen, ¿en dónde queman mejor las papas, no? Wow. Increíble. Y el verso 27 dice, y pasando el luto, o sea, Betsabé pasó el luto, y envió David y la trajo a su casa, Y, Santo y Dios, fue ella su mujer, su mujer. Wow. y le dio a luz un hijo, justamente el que ella estaba embarazada, ¿no? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. O sea, todo este año ocurre esto, muere Urías, la mujer le guarda el luto. Y esto es interesante porque probablemente Betsabé estaría esperando que su marido no se enterara de su adulterio y de pronto se entera de la muerte de su esposo en la batalla. Y pensó quizás, bueno, problema terminado, ya murió el esposo.
como dicen, ¿no es cierto? Una vez muerto el perro se acaba la rabia. Sí, Y sí. la Biblia nos dice Wow. que ella comienza a guardar los 7 días de luto. Eso es lo que se estilaba en esa época, ¿no? Ahora es interesante. En el judaísmo hay solamente 7 familiares a los cuales se le obliga a guardar el luto. Solamente 7, no puede ser otra cosa más. Padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, esposo, esposa, nada más. No que se murió mi prima, que se murió mi abuelita, nada que ver. No se puede hacer eso. No se puede guardar luto por esas personas. Pero aquí tenemos una pequeña pista encontramos cómo esto desagradó a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que apenas termina el luto, o sea, la viuda le llora a su muerto por 7 días. La vecina del Palacio Real inmediatamente, aquella que había estado desnuda bañándose en la terraza que David le miró, se muda de casa, ¿no es cierto? Se traslada rápidamente a vivir con el rey y se convierte Pastor, en en la esposa del rey David. Ajá. ¿sabe qué dirían muchas personas hoy en día? Qué bendición de Dios tan grande. El Señor está de acuerdo con mi relación con esto tan bonito. Es la provisión de Dios, dirían algunos, ¿no? No, Dios contestando mi oración. Mm. Pero ese versículo es tan bueno, más esto que David había hecho fue Desagradable. desagradable ante los ojos de Jehová. Ujú, Ese es un versículo muy común denominador ujú. de Reyes, primero y segundo de Reyes. ¿Te acuerdas que siempre decía que los reyes hacían lo bueno delante de la gente, pero hacían lo Malo malo delante delante de de los Dios. ojos de Jehová? Mm, A nosotros, los cristianos, que conocemos un poco de los atributos de Dios, no creemos para nada ni en la omnipresencia de Dios, ni en la omnisciencia de Dios. mm. Porque Para aclarar un nosotros, poquitito, Pastor Germancito, ¿podríamos explicar un poquitito lo que es omnisciencia y es omnipresencia, por favor? bueno, la omnisciencia es que Dios todo lo conoce, aún lo más profundo de nuestros pensamientos, nuestra motivación, por qué hice aquello, por qué hice aquello, por qué estoy orando, por qué no fui, todo, Él lo conoce absolutamente todo. Y Mm, puede que lo sepamos a la letra, pero no lo creemos porque no lo vivimos. Ah, Dios omnisciente me ve, mientras que no me vea la gente, mm, mientras que no me vean en la iglesia, mm, Dios, ¿qué importa? Somos muy atrevidos con el Señor. mm, En cuanto a la omnipresencia, muchas veces hacemos las cosas a escondidas que creemos. Tú lo decías hace 8 días, tan bueno es el Salmo. ¿A dónde huiré de tu presencia? mm, No podemos. mm, Y sin embargo, pastor, a mí este texto que acabas de mencionar me gusta y a mí me quebranta y me pone a meditar mucho. mm. Cuidado, porque puede hacer que estemos haciendo buenas cosas delante de los ojos de los De los hombres, hombres. pero en verdad Ujú, estamos haciendo lo malo delante de los ojos de mm. Dios. Increíble. Y amados hermanos, miren, una vez que Betsabé ya se cambia, la vecina se hace ya la habitante del Wow, palacio real, ¿no? wow. David comenzó a tratar de tapar todas las cosas que le había hecho en secreto. Por eso no nos debería llamar la atención, ¿no es cierto?, de ver cómo David obró con premeditación. ¿Por qué? Porque su pecado de pronto ya no se convirtió en algo que fue de pronto inesperado, no fue accidental. Es interesante porque apenas él adulteró con Betsabé, David se entera que ella está embarazada, comenzó a urdir un plan para hacerle creer, sacándole de donde estaban acuartelados, acantonados, que se llama el término militar, ¿no es cierto?, para que regrese donde su esposa. Quiso hacerle que pasara con ella para hacerle creer que iba a quedar embarazada de su propio esposo. No le resultó. Y resulta que después le mandó a matar al esposo porque él no quería estar con su esposa. Y cuando hizo todas estas cosas, lo que tú acabas de mencionar, mi hermano Germancito, él pensó que nadie le estaba oyendo, que nadie le estaba mirando, Yeah. que nadie estaba mirando las intenciones de su corazón. Interviene la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Impresionante. Y esto, Uy. hermanos, recordar Ah, que ah, Dios siempre está mirando, ¿no?
Pastor, uno de mis versículos, desde que yo conocí el Evangelio, tal vez de los que más me impactó, y todavía lo hace, es que Dios no puede ser Ser burlado. burlado. Cuando yo tengo un pensamiento, una motivación equivocada, yo me digo a mí mismo, hola Germán, usted no puede burlarse de Dios, cuidado, sea serio con el Señor. Yo, de las cosas que, como dice Juan Calvino, cuando yo conozco muy bien a la persona de Cristo, Mm, sucede algo extraordinario y es que yo empiezo a conocerme bien a mí misma. Y ujú, eso es muy importante, yo decirme la verdad, porque yo a Dios no lo puedo engañar. Yo le digo a la gente de la iglesia, yo los puedo engañar a todos ustedes. Y ujú. el domingo estar en el púlpito y aparecer como un Súper santo. wow, Ujú, pero no. ujú, ¿Sabe qué dice Carlos Spurgeon? Él dice que el molino de Dios muele muy despacio, ujú, pero muele seguro. ujú. Wow. Así es. Increíble. Me gusta también esta declaración que la Biblia nos enseña acerca de los tiempos de Dios. Dios en su tiempo, en el kairos de Dios, Él hace las cosas ni antes ni después, sino en el tiempo justo, preciso, ¿no es cierto? Sí, sí. Justamente lo que tú estás diciendo, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará. Wow. Me gusta mucho el comentario bíblico del mundo hispano hablando de esta partecita que dice, David de seguro creyó que sus preocupaciones se habían acabado, que ahora no se sabría nada de su pecado, pero estaba equivocado. Él no pudo esconderse de Dios. El narrador advierte al lector que lo que había hecho David pareció malo a los ojos de Jehová. Era una nota de carácter triste, irónico y grave. Triste porque se refería al escogido de Dios. Irónico porque todo lo que David hizo por esconder su pecado no le valió de nada. Nada, sí. Y grave porque los hechos de David, escuchen bien, había ofendido gravemente a Dios. Y muchas veces no pensamos que el pecado que hacemos, que cometemos, ofende a Dios. El doctor R.C. Sproul decía, cuando pecamos es una ofensa cósmica contra el Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Impresionante. Pastor Germán. El pecado es pecado. La gente dice, no, pero yo pequé así nomás. No, el pecado es pecado y Dios aborrece el pecado. No hemos comprendido que cuando yo cometo un pecado en secreto, así nadie se entere, las consecuencias de ese pecado que yo cometa en secreto me van a alcanzar en el futuro y se van a hacer públicos. Nuestro Dios es un Dios muy serio. Mm, Miren, David usó injustamente su espada para matar a Urías, porque fue David. Eso, él fue el autor intelectual, todo. mm, Y la espada nunca se apartó de de la la casa casa de David. de David. Lo que pasó con sus hijos fue Da, terrible, ¿no? bueno, todo lo que sabemos con Tamar, con Absalón, por Híjole. Dios. David toma la esposa de otro y algún día otro tomaría las suyas. Mm, Lo que David había hecho en secreto, lo voy a repetir, lo que David había hecho en secreto, Dios se lo haría en público. mm, ¡Wow! mm, Mire, pastor, a veces a la gente no le gusta esa palabra, pero yo la digo. Yo a Dios le tengo un temor reverente, pero también le tengo miedo. mm. Nuestro Dios es un Dios muy serio. Yo no puedo. Ay, perdóname, pero viene a un versículo de mi mente. Romanos 2, quiero leerlo. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo. A ver, ¿dónde está? Romanos capítulo 2, verso 4. Dice, desde el 3, y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen,
y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Yo conozco, pastor, no se me ponga bravo conmigo, oyente, por favor, pero yo conozco personas que dicen ser cristianos y que dicen: cometió un terrible pecado, yo voy a la iglesia, Dios de gracia. Yo voy a la iglesia, amén, y ese domingo de una ofrenda y Dios de gracia. Ay, qué maravilloso Dios que tengo. No siente ningún dolor por el pecado. Y a eso, a diferencia de David, él tuvo una penitencia, fue un hombre que realmente mostró arrepentimiento. Claro. Hay gente que no le pesa el pecado, porque como hablan del Dios de gracia, entonces menosprecian la benignidad de Dios, creen que la gracia de Cristo Dios, que la muerte de Cristo Jesús en la cruz es un cheque en blanco para pecar todo lo que queramos. Mucho cuidado. Amén. La gracia de Cristo me debe llevar es a la santidad, no a otra cosa. No al libertinaje tampoco, ¿no? No, señor. Por supuesto. Wow, con todo esto que estamos revisando entonces, miren, amados hermanos, cómo es progresivo esto, ¿no? Y el pastor nos había recordado que el arpa de David fue arrumada en una esquina, se estaba empolvando, se estaba llenando de telarañas. Y obviamente esto lo podemos reconocer más tarde cuando David escribe algunos de los salmos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Salmo 32, si vamos un momentito. Buen salmo. Salmo 32, versos del 1 al 4. David escribe, Salmo 32, versos del 1 al 4, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras que, miren, esto es impresionante, mientras que David dice esto: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Tremendo, ¿no? Se Un año volvió difícil, mi verdor un año en sequedad de bien difícil. verano. Así es. Un año bien difícil. Claro, un Wow. hombre que fue llamado para la alabanza de Dios, ¿no es cierto? Que debía ser el cantor, tenía que ser el rey, el que iba a dirigir su pueblo. Al hacer todo lo que hizo, wow, al haberse callado, ¿no es cierto? Y no confesado su pecado, vino todo eso. Por eso más tarde en el Salmo 51, que lo vamos a revisar en las siguientes semanas, versos del 1 al 3, cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo que tú mencionabas hace un ratito, Pastor Germán, un verdadero hijo de Dios, por más que quiera esconderse, por más que quiera no ocultar su pecado, Dios no nos deja en paz. Y nos va a seguir donde estemos hasta que tengamos no remordimiento, sino genuino arrepentimiento y haya esa confesión delante de Dios y seamos confrontados por el Señor. ¿Qué opinas, Pastor Germán? Por eso cuando yo estoy que entro ya cuando Natán va donde David, Todavía no, falta un poquitito más. porque es que es emocionante. Uh-huh. Esas palabras que dice David: pequé contra Jehová. Todo indica que cuando pasó esto, David se sienta en una penitencia profunda, un arrepentimiento real, sincero, genuino. Y entonces es cuando él escribe el Salmo 51, que vamos a ver entonces más adelante. Volvió a tomar la pluma después de eso, ¿no? Sí, quiero que vayamos un ratito a nuestra primera pausa, pero quiero irme con este pensamiento del Dr. Chuck Swindoll. Nuevamente, la semana anterior recordamos algunas lecturas de él, y él escribe de esos días y horas que David estaba viviendo.
antes de ser confrontado en su pecado, ¿no? Dice David, no estuvo reposando tranquilamente, sin preocupaciones, tomando sorbos de limonada en el patio de su casa después de haber cometido adulterio. De esto podemos estar completamente seguros. Sus noches eran de insomnio. Podía ver su pecado escrito en el techo de la habitación mientras daba vueltas en la cama. Wow. Lo veía escrito en las paredes. Wow. Lo veía en el plato cuando trataba de comer algo de comida. Lo veía en el rostro de sus consejeros. Era un esposo desgraciado, un padre irritable, un pésimo líder, un compositor estéril. Vivía una mentira, pero no podía huir de la verdad. Por eso cuando nos fijamos en el último versículo del capítulo 11, el verso 27, ¿no? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a la primera pausa y regresamos después de un momentito con nuestro programa Escucho Israel. Seguimos enseguida. Nos sentimos dichosos que usted nos acompañe en nuestro programa Escucha Oh Israel el día de hoy. El chat de nuestro canal de YouTube está disponible para recibir sus preguntas y comentarios. No se olvide de poner un like o me gusta para recibir notificaciones y comparte el link para que sus amistades o familiares puedan también ser bendecidos. Seguimos con nuestro programa aquí en los estudios de Belén la Radio. Adelante, Pastor David. Así es, estamos en el estudio de Belén la Radio aquí en Shelbyville, Tennessee, conectados por la tecnología con Neiva, Colombia, y con todos los lugares donde nos están sintonizando en este momento. Y como siempre, queremos recomendarles lecturas en este día. Pastor Germán, ¿cuál es tu recomendación en este día? Estás en mute, tienes que prender el micrófono, por favor. Estas son las cosas que ocurren en vivo. No problema, no problem, diría el gringuito. No hay La problema. tecnología siempre me atropella. El pecado remanente de John Owen. Es un libro y habla sobre la naturaleza del pecado, el poder del pecado, el engaño del pecado y la prevalencia del pecado. Siempre el pecado va a estar ahí. Nos es imposible no pecar. Tú decías hace 8 días, Pastor David, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. Muy buen libro, muy buen libro. Excelente. El pecado permanente. Remanente. De John Owen. Ajá. Yo quisiera recordarles nuevamente literatura del pastor Chuck Swindoll. Aquí está el libro de José, un hombre de integridad y perdón. Así que lo pueda usted conocer, ahora lo pueda conseguir. Nosotros no vendemos libros, pero sí recomendamos buena literatura. Y algo que me gustaría también recomendarles a mis amados hermanos, este libro del doctor R.C. Sproul, Todos somos teólogos. Libro precioso para que usted pueda aprender un poco de teología, así de una manera muy ligera, ¿no? Excelente libro que les queremos recomendar. Estas lecturas que le ha dado el pastor Germancito y mi persona, pues queremos aportar mucho más para su educación cristiana, ¿no es cierto? Importante esto. Muy bien. No se olviden de realizar sus preguntas, sus comentarios, están los chats abiertos. Y continuamos ahora sí en el capítulo 12. Cuando Jehová envía a Natán a David. Pastor, quiero que tú nos cuentes de eso hasta el momento en que es confrontado. Es impresionante cómo Natán utiliza una parábola prácticamente para confrontar al rey. Antes de leer un poco Sí. Este pasaje tan hermoso, Natán era un profeta muy respetado por David. David lo escuchaba de buena gana, porque Natán era un predicador serio, un profeta serio, no como los de ahorita que hay tanto charlatán que solo predica cosas bonitas y que jamás predica contra el pecado. Uy,
No voy a predicar contra el pecado de esa persona que tiene 30 matrimonios porque se me va a hacer 10 mitos. No, 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 no. ¿Te vas a casar 31 veces? No, tranquilo, que no pasa nada. Dios te ama y tiene un Que plan maravilloso, ¿no? sí, no, no, no. Es que ahorita estamos, qué cosa tan complicada. Entonces, vivimos tiempos muy difíciles en la iglesia porque no es, se están dando predicaciones que confronten a la gente con el pecado. Mm, Parece que hoy a la gente se le predica para que todo el mundo salga contento, todo el mundo salga diciendo, hay un campeón en ti, ujú, para que todo el mundo salga diciendo, en ti hay un superhéroe. No. Y Natán, yo decía que los siervos de David, seguramente nadie le dijo nada, nada. Y Natán, como buen teólogo, sabiendo que David era un muy buen teólogo, ujú, le dice, oiga, yo estoy aquí imaginando, Rey David, me gustaría hacerte una consulta doctrinal. Sí, Natán, adelante. ujú. Que tú sabes que yo conozco de pe a pa las doctrinas de la gracia. Di. Y le hace una consulta netamente doctrinal. Es muy interesante. Cómo David, perdón, cómo Natán fue muy sabio. Ujú. El Espíritu Santo lo guió para qué decir, cómo predicarle, cómo, cómo meterse en la charla para que el rey David lo escuchara, porque el rey David no quiere escuchar a nadie. Claro, como rey, nadie podía entretenerle al rey, ¿no es cierto? Él era sobre todo su pensamiento por sobre todos, ¿verdad? Increíble. Mm, Muy sabio. Es que Dios es extraordinario. A Mm. mí me asombra el Señor. ¿Leemos el pasaje o qué, pastor, vas a decir Dale, algo? dale, no, dale, leamos el pasaje porque es interesante Ah, esto, ¿no? el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola Corderita. corderita que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comían de su bocado, dormían en su cama, veían televisión con la corderita y veían el mismo vaso, y salían a pasear, y era la mascota de la casa, mejor dicho, todo. Ese era tal, es interesante cómo le va hablando de una manera tan sabia. Pastor, dame un minutito nada más, solamente para indicar que estamos en primera de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel. Perdón, segunda de Samuel capítulo 12, versos del 1 hasta el 4, ¿no es cierto? Sí, señor. Ujú. Ahora voy al 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Tenía miles, miles sola, para gastar, para guisar para el caminante que había venido a él. Ni siquiera era para él, era para una visita. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. No, ¿cómo hace eso, oiga? Y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, con toda razón, porque era un teólogo eminente. Estamos hablando de un hombre que sabía mucho, compuesto muchos salmos, un hombre que había estado con el rey Saúl, brillante, un tipo brillante el rey David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, sí, no, 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 muy claro tu pregunta, yo te la voy a contestar. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, que lo ejecuten. No, 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 es que ese es lo correcto. Eso es el plan perfecto de parte de Dios. No, yo creo que no hay discusión alguna sobre ese punto doctrinal. Ujú. Ah, Mm. ¿sabe, pastor, que David es tan bonito? Y yo quiero decir esto, esta cuña. Hay muchas personas cuando han pecado y quieren defender su pecado, comienzan a debatir mucho de doctrina. Hay doctrina, y doctrina, y doctrina, y doctrina, y doctrina, y tal, y doctrina. Oiga, ¿por qué no acepta que usted pecó, maestro? Mm. ¿Por qué no acepta que se equivocó? No, pero es que la doctrina y la depravación total en la habilidad del hombre y la elección incondicional y la expiación limitada. Comienza a hablar de cantidad de cosas. David, eso es lo que me encanta de David. Y es que cuando un hombre se conoce a sí mismo y reconoce su pecado, ya no quiere discutir nada acerca más de doctrina.
lo único que quiere hacer es adorar a un Dios santo, 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 postrarse ante su creador y decirle, Señor, yo he pecado contra ti. Mm. Y eso fue lo que hizo David. Por eso David es admirable. Así es. Me gusta mucho porque antes de llegar al verso 6, el doctor Chuck Swindoll, nuevamente hablando de David, me encanta lo que él menciona, y perdón que esté citándolo con tanta frecuencia. Pero imagínense en esta historia que le cuenta Natán de este hombre millonario que tomó de la ovejita de un pobre. Dice, cuando se produce la confrontación en el momento escogido por Dios, el camino se haya preparado. En ese momento en que es vulnerable y se haya desprevenido, David se coloca la soga al cuello y lo único que tiene que hacer Natán es tirar de ella. Qué buen comentario. Ese chalo es muy bueno. Es muy bueno. Y por eso, hermanos, lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Es interesante porque estamos mirando a un hombre que reacciona cuando ve la injusticia de otras personas. Uy. Pero Dios está llegando a través del profeta. Por favor, entendamos que aunque para muchos de pronto va a ser un poquito difícil de comprender, porque ya tuvimos un comentario un poco duro, mucha teología. Tenemos que entender, al rey no se le podía acercar de cualquier forma. No cualquiera podía acercarse. Un año David había escondido su pecado, no confesó nada, pero Natán llega y de una manera tan impresionante como Dios utiliza esa sabiduría, ¿no?, que solamente Dios puede dar a través del Espíritu Santo, para hablarle al rey y confrontarle con su pecado. Y allí es cuando, mientras David da su veredicto, ¿no?, tal persona tiene que morir y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y miren allí, en el verso 7, el profeta Natán pronuncia las más aterradoras palabras que David, me imagino, jamás se hubiera imaginado escuchar. Pastor David, perdóname, yo quiero hacer un paréntesis. Claro. Ese es el problema de mucha gente. Por eso David es tan genial, tan hermoso. Porque David no está a la defensiva, él acepta su culpa. Y muchas personas, cuando una predicación le dice, voy a poner un ejemplo tonto, y esa persona está siendo muy chismosa, entonces mucha gente dice, no, el chismoso es él y el que cuenta. Yo lo que digo es porque yo sí tengo motivos para decirlo. La gente muchas veces ataca el pecado de los demás y todo el tiempo ellos están defendiendo su pecado, todo el tiempo. Es decir, ellos nunca pecan, ellos son inmaculados. Es impresionante uno cómo ve a esa gente en la iglesia. Todo el tiempo está a la defensiva y tiene una actitud defensiva culpando a los demás. No, es que esa es una mala mamá. Esa mamá no es buena. Cuando la persona en lo secreto es una mala mamá. No, es que esa persona toma una cerveza al día cuando la persona se toma 10 cervezas en secreto. No, es que esa persona es muy grosera, dice palabras muy feas. Cuando esa persona, cuando se pone brava, dice vulgaridades. A mí me encanta de David. Es que él no defiende más su pecado y él acepta. Uno en este trabajo, al menos aquí en la congregación donde yo me he puesto, Pastor David, yo veo algunas personas que actúan de esa manera. Es interesante porque nuevamente estamos estudiando acerca de la santidad del cristiano y estamos viendo el caso de David bíblicamente. En el momento en que Natán le cuenta esta historia, es nuevamente una alegoría, podremos decirlo de esa forma también, ¿no es cierto?, para hacerle que el rey reconozca su pecado.
Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo nos gusta a nosotros que nos corrijan cuando estamos en pecado? ¿Qué nos gusta oír en esos momentos? Como tú bien acabas de decir, las personas muchas veces reaccionamos, ¿no? Hablamos del pecado de la otra persona con tanta liviandad. Somos tan rápidos para criticar a la otra persona, para juzgar a la otra persona. Hay personas, y lamentablemente hay muchos que asisten a la iglesia, que son ametralladoras, Uy, son látigos, son uy, durísimos, terrible, son hachas, terrible. son tan duros, tan faltos de misericordia, ¿no es cierto? No han vivido la doctrina de la gracia. No la viven. No, Punto. Así es. no, no, no. Y son personas legalistas, son personas que de Uy, pronto qué miedo. ponen sus estándares y todo lo demás. Cada uno creo que tenemos esos estándares, pero tenemos que revisarlo bíblicamente. Porque después de que Natán le cuenta esta historia, esta anécdota, y David reacciona, Natán le dice una palabra interesante en el verso 7. Aquel que merece aquel que merece morir, le dice, tú, David, eres aquel hombre. Wow. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo quiero que ustedes recuerden, hermanos, nos están escuchando. No hay manera de hablarle a un rey. No hay forma de acercarse a un rey. Es como querer asistir a la casa presidencial. Yo pregunto, aunque podemos estar hablando de Colombia, el caso aquí en Estados Unidos, el caso de México. ¿Cualquier persona puede acercarse a hablar con el presidente de Colombia, mi hermano Germán? No, señor. ¿Qué tiene que haber? Una audiencia especial. No. Tiene que haber amistad, tiene que haber de alguna manera un palanqueo, ¿no es cierto? Tiene que haber para poder llegar. Entonces la manera como llega Natán es enviado por el Señor. Y yo me pongo a pensar cómo habrá sido la reacción de David al escuchar la sentencia del profeta. Tú eres aquel hombre. No sé, se habrá quedado pálido, se habrá enrojecido, se quedó boquiabierto, tartamudeó, miró con nerviosismo al profeta. Pero cuando David, el rey, menos lo esperaba, Natán le está diciendo lo que él jamás hubiera querido escuchar. Y aquí me encanta un proverbio, capítulo 27, Proverbios capítulo 27, verso 6. Aprendamos esto, amados hermanos, porque aun si nosotros, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, miramos a una persona que ha caído en pecado, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos hablarle a la persona, al hermano que ha caído? Mire lo que dice Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Wow. Por favor, consideremos siempre esto. Si nosotros en algún momento nos enteramos de que alguien ha pecado, si nos enteramos de que en algún momento alguien ha caído en un pecado grosero, en vez de estar hablando con otras personas, en vez de estar tratando de conocer más detalles y qué pasó y cómo pasó y cuándo pasó y por qué pasó y en qué momento pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, oremos por esa persona que ha caído y si podemos y tenemos la oportunidad, en vez de hacer leña del árbol caído, ayudemos a edificarle y a levantarle. Creo que eso es algo que al Señor le agrada muchísimo más. Y es lo que el Señor le manda a Natán a hacer con David, no a destruirle, no a descalificarle como rey, sino a confrontarle su pecado para que él se arrepienta, para que él restaure su relación con el Señor. Pastor Germán. Tenemos un Dios muy hermoso, pastor. Tenemos un Dios de gracia. Y cuando viene a mi mente lo que pasó en Juan capítulo 8, ¿te acuerdas con Jesús y la mujer adúltera? Uh-huh. Que los fariseos la traen del cabello arrastrando mientras Jesús estaba predicando. Uh-huh. Cogen su predicación, se la molestan, la interrumpen, muy groseros. Señor, hemos visto a esta mujer adúltera en el mismo acto, la hemos sorprendido en el mismo acto del adulterio, hay que matarla. Uh-huh. Y pues sabemos, ¿no? Lo que el Señor dijo, ¿no? El que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. A mí me parece, pastor, que entre los cristianos somos a veces demasiado duros. Yo hablo contra el pecado muy fuerte, Uh-huh. pero cuando una persona peca, yo soy muy tierno y muy amoroso con la persona. Trato de restaurarlo, de entenderlo, porque como dice el escritura, ¿no?
ah, ustedes que son espirituales, como dice Gálatas, si alguno ha pecado, restáurele, restáurele. Pero esa fea manía de, de ejecutar, de decir lo primero que dijo David, esa persona hay que matarlo. Pero lo interesante aquí de David, que cuando Natán lo confronta, le dice, tú eres ese hombre, ya David no defiende más su pecado. A mí eso me encanta. Ya David ya no se engaña más a sí mismo. Y él dice, tengo claro que merezco castigo. Entonces, cuando yo leo esta historia, yo digo, wow, es una invitación tan linda esta historia, estudiar la vida de David, porque es que nos damos cuenta de que tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos ama, un Dios Amén. que a su pueblo nos cuida, nos protege. Amén. Es que todos pecamos de una manera impresionante, nos es imposible no pecar. Y yo puedo descansar abundantemente en las misericordias de Dios. Como dice la Escritura, Dios es rico en misericordia. David no fue a buscar a Natán. David no fue a buscar la presencia del Señor. Fue Dios el que va y busca a David. Eso es lo que hace Dios todo el tiempo con nosotros. Él viene y nos busca. Miren, no hemos entendido Jesucristo, lo maravilloso que es. Lo bueno que yo digo, a mí me asombra que Cristo haya dado su vida en la cruz por seres humanos como nosotros, tan ingratos, tan malos hijos. Y sin embargo, Él está ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Y en esta parte, Pastor Germán, si pudiéramos compartir un poquitito con relación a cómo reaccionamos, lo mal que reaccionamos como cristianos. Nuevamente, en el mundo ya sabemos que va a ser escándalo, ya sabemos que va a ser chisme y todo lo demás, pero dentro de la iglesia, siguiendo el caso de Natán, por ejemplo, poniéndole el caso como ejemplo, ¿no? De cómo llegar a una persona que ha ofendido a Dios, que no se está arrepintiendo. ¿Cómo nosotros buscamos entonces restaurar a esa persona? La Biblia habla obviamente de los pasos de disciplina en la iglesia, obviamente, ¿no es cierto? Pero hay un paso que es interesante, que cuando el Señor nos habla y nos dice que si alguien ha pecado, lo restauremos. Acabas de mencionar tú esto, lo restauremos en amor. En Gálatas. Ajá. Y dice, considerando a vosotros mismos, ¿no es cierto? No sea que ustedes también sean tentados. Así que, antes de que puedas contestar, tenemos una pregunta. David, por favor. Byron pregunta, ¿el Señor nos busca siempre a pesar que nuestro pecado sea muy recurrente? Uy, ese Byron es vea. Byron, sí, siempre, hermano, siempre. Aún, pero es que nosotros, hay pecados, mire, por eso este libro, el pecado remanente. Siempre va a estar ahí ese pecado, siempre. Y Dios siempre nos va a buscar. Mira, yo iba a decir algo y se me fue. Yo personalmente, mis predicaciones son muy fuertes, yo lo sé. Pero cuando yo me siento con la persona solas, yo entiendo a la persona, yo me pongo en los zapatos de la persona. En algunas ocasiones, yo vivo dentro, aquí está el templo, y tú que conoces David, y la casa pastoral está pegada al templo. Yo vivo ahí mismo, en la iglesia vivo yo, aquí mismo. Hay gente que ha venido aquí a las 2 de la mañana y me golpea, me timbra, pastor, y viene, yo les hablo. Han venido con traguitos, yo me siento. Mi esposa, que es muy chévere, hace tinto. Yo lo escucho. Yo no lo juzgo. Nos vemos mañana. Pastor, usted me recibe en la iglesia mañana. Lo recibe. Tranquilo, hermano. Hablamos. Yo soy, en ese sentido, yo soy muy chévere con la gente. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. A cualquiera de nosotros nos puede pasar algo, qué sé yo.
Ahora, no significa que tú estás condenando el pecado, ¿no es cierto? No significa que tú estás aprobando el pecado de la persona. Claro. No, por favor, de ninguna manera. Gracias por la aclaración, pastor. Y no lo estoy felicitando ni dando la palmita. No, dentro de 8 días nos vemos a ver. No. No, Ujú. yo soy muy fuerte, pero cuando estoy a solas con la persona, yo lo abrazo. Yo soy chévere en ese sentido, que la gente me dice, pastor, pareciera que usted fuera otro. Usted es una madre. No, no es que sea madre, sino que a mí me gustaría que cuando yo cayera, usted también me tendiera la mano. Ujú. A mí personalmente me gustaría eso. Ujú. Como dice Gálatas, ¿no? Es que aparece, perdí el versículo. Gálatas 6:1. Sí, Hermanos, 1 y si 2. alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado y caigas. Ujú. Yo le tengo mucho miedo, pastor. Yo he aprendido en mis 40 años. Yo le tengo mucho miedo a la gente que juzga mucho, Ujú. porque sé que lo que esa persona juzga lo está haciendo en secreto, en privado. Siempre Y resulta así, ¿no? sí, ese ha sido el común denominador, pastor. Ujú. Bien, el tiempo se está agotando y vamos a nuestra última pausa para entrar después al momento de conclusiones. Estamos llamados a vivir en santidad. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos agradecerles por estar con nosotros. Les invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico belenlaradio.com@gmail.com. La próxima semana seguiremos estudiando más de este fascinante tema de la santidad. Por favor, acompáñenos. Ahora escuchemos las conclusiones de nuestros invitados. Bendiciones. Pastor Germán, por favor, tu conclusión el día de hoy. Quiero leer 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? A mí me ha enseñado la Escritura y estos ejemplos que el Señor ha dejado impreso por toda la eternidad. Es que la cuestión es entre el Señor y yo. Yo le voy a rendir cuenta a Dios de mis pecados, no por los pecados de nadie, por mis pecados. Entonces, usted, por favor, no defienda más su pecado, es lo que quiero decirle. No se engañe a sí mismo, ¿no? No saque cantidades de excusas para creer que usted no peca, no. Mírese más a sí mismo. Es lo que yo le quiero pedir a usted. Quiero terminar con lo que dice Matthew Henry en su buen comentario. Dice que hay un misterio en la soberanía de Dios muy grande. Y es que el Padre, tan enormemente culpable, queda con vida, mientras el bebé inocente ha de morir. Amén. Hemos topado un tema bien interesante. Estamos tratando, amados hermanos, y eso necesito por favor que usted lo entienda, bíblicamente, desde el punto de vista de Dios, desde su palabra, no desde el punto de vista personal nuestro, ni el suyo, lo que Dios quiere. Mencionar solamente esto. Nuestro mayor problema como creyentes es el pecado todavía, mientras estamos en este mundo. Tenemos 3 enemigos que tenemos que estar luchando todo el tiempo: el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Es esto lo que estamos aprendiendo. ¿Qué debemos hacer? Y el ejemplo de David es excelente. La próxima semana seguiremos viendo más sobre la gracia de Dios, sobre cómo Dios restaura a la persona, como dice David, ¿no es cierto? A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que queremos, animarles a la iglesia, a que nos acerquemos a Él con corazones sinceros y confesemos nuestros pecados a Él. Él es fiel y justo para perdonarnos
y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pastor Germán, ¿podrías orar, por favor? ¿Cómo no adorarte, Padre maravilloso? ¿Cómo no postrarnos y humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor Jesucristo? Tú quien eres verdadero Dios, verdadero hombre. Si tú has decretado que cada mañana sean nuevas todas tus misericordias, porque de no ser así, ya hubiéramos sido consumidos. Pero solo por gracia, tú que eres rico en misericordia. Señor, perdónanos, por favor. Yo solamente tengo palabras para contigo de agradecimiento, de gratitud, porque tú nos amas con amor eterno. Donde usted se encuentre, yo le sugiero, yo le pido, yo le ruego, tome su palabra, la palabra del Señor, tome su Biblia y léala y medite y quédese un buen tiempo meditando, que la Biblia le va a hablar a usted, porque el cristianismo se trata del Señor y yo. Amén. Amén. Queremos agradecerles. Un comentario final de Byron dice: Pastor Germán, entonces puedo ir a visitar de cualquier madrugada. Claro que sí, Byron, claro que sí. Okay. Bienvenido también, Byron. Y a todos ustedes nuevamente, gracias por escuchar. Gracias por sintonizar su programa Escucho a Israel. Seguiremos la próxima semana, Dios mediante, caminando por la palabra, por las Sagradas Escrituras, conociendo desde el punto de vista de Dios cómo Él quiere que nosotros aprendamos a vivir en santidad. Gracias, Pastor Germancito, por tu tiempo. Amados, Dios les bendiga. Una buena noche, un buen día, una buena tarde. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Cristo yo los guardo. Dios sea la gloria, a Dios sea la